Vamos a empezar la transmisión. Vamos a empezar la transmisión hoy martes 13 de julio del 2021, pidiéndole al Señor una guianza perfecta para que su palabra se pueda enseñar a través de esta transmisión en directo y que Dios nos guíe con el Espíritu Santo, de palabras de enseñanza, de edificación y consolación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes, que glorifiques al Hijo y que tu pueblo sea enseñado y revelado acerca de tu presencia y del poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ver acerca del poder del pacto. Estamos viendo acerca del poder del pacto, protegidos por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero somos salvos, somos sanos, somos prósperos, somos inmunes a toda plaga, ¿no?, que le pase a este sistema, al mundo. Somos inmunes. Eso es por el pacto de sangre. El pacto de sangre es como una protección que viene a uno. Job tenía pacto con Dios, Job, y él estaba protegido. Y el diablo le dice a Job, no lo has bendecido a él, ¿no?, y a todo lo que él tiene. Yo no lo puedo tocar porque hay una cerca alrededor de él. Él está cercado, él estaba cercado por la bendición del Padre. Es por el pacto. Y el diablo se queja, el diablo es un quejoso. Le dice a Dios, no puedo tocarlo a Job porque tú lo proteges. Y el diablo seguro que se está quejando contra nosotros delante de Dios, que no nos puede tocar. En el caso de Job, en el antiguo pacto, ¿no?, había un problema con Job acerca del ego y del orgullo no tratado por Dios. Y Dios quería tratar con la soberbia de Job. Eso está en el capítulo 40 de Job. Estoy dando la solución final del problema de Job. Porque muchos cristianos se identifican con Job, como este siervo, como dice Santiago, ¿no?, sufrió, soportó todo, ¿no?, y después fue librado. Pero fue Job, cuando él perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, él da una proclamación. Jehová dio, Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de Yahweh, ¿no? Job tenía un conocimiento religioso de Dios. Él tenía una opinión personal, ¿no? Cuando vienen los tres amigos de Job, ¿no?, que en lugar de amigos parecían enemigos, porque lo comenzaron a condenar a Job, ¿no?, diciendo, tú estás así por tus pecados, porque tienes algo oculto, porque has cometido un delito contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios, ¿no? Estos tres amigos también tenían se llaman teologías. Teo es Dios, logos es conocimiento o estudio acerca de Dios, ¿no? Eso me lo explicó mi pastor Efraín, Arturo Chávez Esparta, cosa que yo no he escuchado a ningún predicador en mis 40 años de vida cristiana, ¿no?, que había tres teologías, los tres amigos de Job. Job tenía otra teología, 4 teologías, acerca de quién es Dios, cómo es Dios, por qué castiga a Dios o por qué nos bendice Dios.
Son conocimientos acerca de Dios. Y aparece una quinta teología que es de Eliú, el más joven de todos los, se puede llamar, hombres con filosofía o conocimiento de Dios. Eliú salió a defender a Dios. Y Eliú se puso enojado porque ninguno pudo aclarar por qué Job estaba pasando estas cosas, ¿no? Son 5 opiniones religiosas acerca de quién es Dios, qué quiere Dios para nosotros y por qué Dios nos castiga, ¿no? Yahweh dio y Yahweh quitó. Bendito sea el nombre de mi Dios. Desde ahí estás mal, Job. Desde ahí están mal, estimados ministros del Evangelio. El Señor bendice, el Señor da, el Señor nunca maldice, el Señor nunca quita. Entonces, ¿quién es el que nos quita? ¿Quién es el que nos maldice? Está escrito, tu maldad te castigará. Jeremías capítulo 2. Tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Mira pues, cuán malo es haber dejado a Yahweh tu Dios. Pero Job, ¿en qué se apartó de Dios? ¿No? En el libro de Job, capítulo 40, estoy llegando ya a la parte final porque no es mi tema estudiar a Job. El Señor habla de Leviatán. Le explica a Job cómo es el Leviatán. El Leviatán infiere que es la imagen del cocodrilo, del cocodrilo, que tiene la piel muy dura, que la espada no entra en la piel. La espada habla de la palabra de Dios, de la palabra, que no entra porque es muy duro, es terco, es necio, es soberbio, es altivo, es arrogante, es impetuoso, está lleno de sí mismo, es un narcisista, es uno que se ama demasiado a sí mismo. Y en los capítulos anteriores se ve a Job quejándose, hablando de él, de yo. Yo era ojos al ciego, yo enseñaba, yo ayudaba, todo era yo, mí, conmigo. Salió lo que había dentro de él, el yo. Él se consideraba el más grande entre todos y que no merecía lo que estaba pasando. Y aún le dijo a Dios, ¿no?, que si él fuera ante el trono de Dios, él presentaría su causa y sería justificado. Bueno, Señor, yo soy bueno, yo predico, yo enseño, yo hago cosas buenas, ¿no? ¿Por qué me está sucediendo esto? Es injusto, Señor. Yo merezco ser próspero, yo merezco ser bendecido, yo merezco lo mejor porque yo no soy como esos otros predicadores o esos cristianos que andan en la carne, ¿no? Yo soy un hombre espiritual. Eso es lo que Job estaba diciendo a Dios. Y se quejó, y se quejó, y se quejó. Y el Señor le dice a Job que él es como un leviatán. Y le dice a Job, que en el último versículo de Job 40, Leviatán es rey sobre todos los soberbios. Porque Job le dice a Dios que está pasando cosas que no debería de pasar. Y el Señor le muestra que él es como un leviatán, ¿no? Es rey sobre todos los soberbios. También el Señor le dice a Job
¿Tú me vas a condenar a mí para justificarte tú? ¿Tú crees que tu brazo es tan fuerte y poderoso como la mía? Hasta que Job poco a poco comenzó a darse cuenta de sí. Y en el capítulo 41, Job da la palabra que lo lleva al reino de Dios, el arrepentimiento. Jesús dice que los que se arrepienten, los que reconocen su flaqueza, su debilidad, los humildes que reconocen su necesidad de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu, es aquel que reconoce, aquel que no le acusa, no le echa la culpa a Dios o al hermano o al vecino de sus fracasos, de sus debilidades, de ellos, de los pobres de espíritu, es el reino de Dios, de los pobres de espíritu. Y Job se arrepintió. ¿Qué está buscando Dios para que las bendiciones vengan? Arrepentimiento. Job dijo estas palabras: me arrepiento en polvo y ceniza. Me aborrezco a mí mismo. Fue suficiente. Fue suficiente. Dios solamente esperó esas palabras y el Señor le devolvió el doble, la doble porción de lo que había perdido. Y Dios está esperando eso. Arrepentimiento. La palabra arrepentirse, Jesús dice en Mateo, en los evangelios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento es griego metanoia, cambio de mente. Cambia tu manera de pensar. Deja tu pensamiento de Job. El Señor solamente bendice, el Señor no quita, el Señor no enferma, el Señor no trata mal a sus hijos. ¿Qué padre de ustedes? ¿Qué papá de ustedes? Si le pide a su hijo pan, ¿le da una piedra? Si ustedes que son malos, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan? Y ni un padre, Sonia, que es mamá, mi esposa Amelia, que es mamá, jamás ha deseado nada malo para sus hijos. No los ha enfermado, ustedes no han torturado a sus hijos, no los han abandonado. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que sean felices, prósperos, sanos, longevos, vencedores. ¿Cuánto más nuestro Padre querrá lo mejor para nosotros, sus hijos? Y es a través de la sangre de Jesús que tenemos esta protección divina, esta abundancia de bienes. Dios quiere bendecirnos súper abundantemente, súper abundantemente, para que las riquezas que tengamos nosotros podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Este mundo necesita nuestra ayuda ahora. Este mundo necesita salud. Aquí en las manos tenemos poder para sanar enfermos. Todas las personas que tienen contacto con nosotros, mi esposa está en Fusagasugá y yo acá en Miami, pero todas las personas que se acercan a nosotros son sanados por el poder de la sangre, por el nombre de Jesús.
Amén, sí. Todo lo malo viene del enemigo. Y a todo lo malo, todo lo que es negativo, todo lo que es maldición, todo lo que es aflicción, opresión, viene del enemigo, ¿no? Y por el pacto de sangre, nosotros estamos bajo la protección de Dios. Y por este pacto de sangre somos hijos, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y por este pacto de sangre hemos recibido la justicia de Cristo, que es la misma naturaleza de Cristo en nosotros. En Adán teníamos como herencia el pecado, la carne, pero en Cristo tenemos como herencia su santidad, su justicia, su gloria, su poder. Si tú quieres ser libre, si tú quieres ser sano, si tú quieres que la opresión se vaya, utiliza el poder del pacto. Ponte en la posición de hijo que eres. Ya no somos esclavos. Los que son de Job, los religiosos, se quejan, sufren y lloran. ¿Por qué me pasa esto? Y permite que el enemigo los golpee. Porque cuando tú te quejas, cuando tú solamente dices, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, no puedo. Señor, entonces esas son palabras que cierran la puerta del reino y abre la puerta del enemigo para que el enemigo te golpee. Está escrito 1 Juan capítulo 5, verso 18. El maligno no nos puede tocar. Pero ¿por qué lo tocó a Job? ¿Por qué tocó a Job? Por el ego. Y Jesús dice, en el reino tienes que morir al ego. El enemigo no está afuera, el enemigo está aquí. Se llama yo quiero, ¿no? Yo. La temperatura para ver cómo está nuestro ego es cuando me ofenden. Cuando me ofenden, inmediatamente me levanto y digo, ¿qué? ¿Quién se has creído? ¿Quién te has creído que eres? Estás vivo, porque los muertos, eso lo dice el mismo Job, los muertos no se quejan cuando le meten, cuando lo golpean. Un muerto no se queja. Y la ley del reino, niégate a ti mismo. Toma tu cruz, luego sígueme. Está hablando el rey de reyes. El poder de la sangre del cordero se activa, dice, para poder obtener todos los beneficios de la redención, todo lo que Cristo ganó a favor de los redimidos, tenemos que dar estos pasos principales. Número 1, ver la obra consumada de Cristo en la cruz. Empezar desde la victoria de Cristo. Aquí está, esto se llama la visión. Ver lo que Cristo conquistó en la cruz. Saber lo que Jesús hizo. La redención le devuelve al hombre todo lo que Adán perdió. ¿Qué cosa perdió Adán? Lea Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Perdió la imagen y Jesús nos devolvió la imagen. Perdió el reino, la autoridad, el poder. Jesús nos devolvió el reino.
la autoridad, el poder. Hemos orado por personas que han estado a punto de morir. Estaban más muertos que vivos. Y el Señor los liberó a todos. ¿Qué cosa perdió Adán? La bendición. Esto está en Génesis 1:28. ¿Qué cosa es la bendición? La bendición es el ser empoderado por Dios, con la misma aliento divino, empoderado. Así. Dios nos empodera. La bendición es ser empoderado por Dios, ¿no? Para tener éxito en todas las áreas de nuestra vida. Y por medio de esta bendición, poder crecer, multiplicar y llenar toda la tierra. Llenar toda la tierra. Llenar toda la tierra de la gloria de Dios. ¿Cómo se va a llenar toda la tierra de la gloria de Dios? A través del evangelismo mundial. Las personas que reciban a Cristo van a recibir la gloria de Dios. Y toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Eso va a ocurrir en el milenio. Y la redención logró esto, trajo de vuelta el reino. El reino está de vuelta, se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado? A través de la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, me libertó, me rescató del poder de Satanás, mató mi viejo hombre, crucificó el pecado que está en mí, la vieja naturaleza. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, es como que si se diera un balazo y muriese a su vieja naturaleza. Literalmente, uno muere. Cuando uno recibe a Jesús, el viejo hombre muere. Está en Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con Cristo. Sabiendo. La palabra saber es que tú tienes que verlo. Es la obra consumada. Cuando Jesús murió en la cruz, todos hemos muerto con él. Según el Corintios 5:14. Dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos hemos muerto con él. La obra consumada de Cristo es que yo estoy muerto. Entonces, ¿quién está vivo? ¿Quién está hablando en estos momentos? Mi nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación, es un nuevo ser que nunca antes ha existido. Segunda de Corintios 5:17. ¿No te he dicho, Nicodemo, que si no naces por segunda vez, no puedes entrar en el reino? ¿No te he dicho, hombres religiosos, hombres que tienes una teología acerca de Dios, que tienes que morir para que nazcas de nuevo? Tienes que morir a tu religión. Tienes que morir a tus pensamientos legalistas. Tienes que morir a tu propia opinión personal. La iglesia fulano de tal, la otra iglesia que tiene estos principios, tantas iglesias que tienen distintos puntos acerca de Dios. Y el Señor le dice a Nicodemo, tienen que morir para que puedan nacer a la visión del reino, como un hombre nuevo, una mujer nueva. Cuando se habla del hombre nuevo, es el hombre que nunca antes ha existido. Es un hombre espiritual. Los que han nacido de Dios
Han nacido no por carne ni sangre, no por semen humano, han nacido directamente del cielo, de la palabra de Dios. Hemos descendido del cielo y habitamos en un cuerpo físico. Somos un espíritu que habita en un cuerpo físico y tiene una alma, una mente que piensa, que razona. La mente tiene que ser renovada. Tú ya no eres la misma persona de antes. Yo estoy en Cristo. Yo nací en Cristo. Ya salí de Adán. Cuando Jesús murió en la cruz, murió el postrer Adán. En Jesús murió la naturaleza adámica. Ya no hay más hijos de Adán. Y cuando Jesús resucita, nace una generación, un linaje de hombres y mujeres benditos de Yahweh. Una generación de reyes y sacerdotes, con el ADN de Cristo, con la sangre limpia de nuestro Señor. La sangre de Adán estaba contaminada y se llama iniquidad. La sangre de Cristo es pura, es limpia. Y hemos heredado la sangre del pacto, la sangre de Jesús. Y en la sangre de Jesús no hay pecado. Por eso Romanos 6 dice así: tú debes saber que estás muerto al pecado, que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Debes saber que el pecado no forma parte de ti. Tú ya no eres un hombre pecador, porque Jesús no es pecador. Tú eres un hombre santo, perfecto, justo en la justicia de Cristo. Eso se llama la nueva creación. Pablo dice que debemos olvidar lo que queda, debemos dejar todo atrás y vamos adelante a la perfección, al hombre perfecto, a ser como Cristo, a hacer las mismas obras que Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambia tu manera de pensar. De Dios solamente viene lo bueno. Y si algo malo me pasa, utilizo el poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para echar fuera la opresión, para echar fuera la enfermedad. Ningún virus, ningún microbio, ninguna plaga tocará mi casa, mi familia, y puedo proteger a mis amigos. Esta semana fui atacado por virus, por varios virus. Y gracias a Dios que soy inmune. Por eso estoy hablando acá con ustedes. El pacto de sangre me protegió. Y mi sistema inmunológico mató los virus que entraron a mi cuerpo. Y vi el poder de Dios, una vez más, en mi cuerpo físico. Después vino otro problema físico que atacó mi cuerpo. Y aplicando el poder de la sangre, mi cuerpo se regeneró y está fuerte, está sano. Vivo por la sangre del pacto. Pero si yo no tuviera la fe en la sangre, quién sabe, estaría en cuidados intensivos. Y si tuviera miedo, peor todavía, porque el miedo bloquea mi sistema inmunológico. ¿Qué hace el miedo? El miedo trae el mal que tú temes. Por eso que el nuevo orden mundial, a través del cajón del diablo, porque ahora sé que es el cajón del diablo, se llama TV,
da malas noticias. No es el evangelio de Dios, es el evangelio del diablo, para que la gente tenga miedo y pánico, para que a través del miedo, cualquier síntoma negativo, ellos ya abran puertas al miedo y le vengan todos los síntomas. En uno de los capítulos, Job dice estas palabras: el temor que me espantaba me ha venido. Me ha acontecido lo que yo temía. Y lo que el hombre teme, eso le viene. Tú tienes lo que temes o tú tienes lo que crees. Esta semana yo creí que estaba sano por las llagas de Jesús. Yo creí que la sangre del pacto mata todo virus, todo parásito. Soy inmune a las plagas. Y solamente le decía, Señor, levantaba mis manos y le decía, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aunque mi cuerpo físico estaba que se quería tumbar, caer. Y el Señor me decía estas palabras: lo que tú estás sintiendo es lo que están sintiendo las personas. Y ellos más creen en los síntomas, ¿no?, que en el poder. Y el Señor me daba a entender, es para que tú los entiendas a ellos. ¿Por qué tan fácilmente se debilitan y caen? Y yo le decía, sí, Señor, porque teniendo estos síntomas, es más fácil creer en el dolor, en la enfermedad, que en el poder de la sangre. Y quiero decirte que Dios es fiel. Si tú crees, Dios te libera. Si tú crees, Dios te sana. Si tú crees, si solamente crees, Dios te prospera, te liberta de lo que este sistema está poniendo. Este sistema mundial está poniendo en todo el mundo, a través de lo que ellos llaman pandemia, pobreza, mucha enfermedad y muerte. Y lo que el pacto de sangre ha hecho, ha quitado la muerte, venció la muerte, venció la enfermedad y trajo la vida abundante. Hay dos evangelios acá: el evangelio de Dios y el mal evangelio de Satanás. ¿En qué bando estás? La muerte ya fue vencida. Jesús le aplastó la cabeza, le quitó las llaves. Pero ahorita la muerte está gobernando, según él, a nivel mundial. Pero cuando un hijo de Dios decide creer en el poder de la sangre, se levanta y le aplasta la cabeza. Y oramos por enfermos que están graves o se están muriendo y el Señor los sana. ¿Quién tiene el poder? El nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre. Pero mientras yo no utilice el poder, la muerte parece que va a vencer. No es que Dios no tenga poder, yo no lo utilizo. No es que Dios no nos escuche, yo no creo. Entonces la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. La fe es algo que hay que buscarlo, pedirlo, trabajar, no escuchando el falso evangelio de este cajón del diablo, escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, el oír, el oír, el oír, la palabra de Dios.
Entonces, para ver los beneficios de la redención, para tener estos beneficios, tenemos que ver la obra consumada de Cristo en la cruz. ¿Qué significa la obra consumada de Cristo? Él ya nos rescató, nos devolvió al reino y tenemos una vida nueva en Cristo. Y tenemos que ver Efesios capítulo 2, verso 6, Efesios 2, 6. Juntamente con Él nos resucitó. Ya nos resucitó. Ya hemos resucitado con Cristo. Lo que tú crees, eso se manifiesta. Si yo creo que todavía estoy débil, soy un hombre pecador, pues estoy todavía antes de la cruz. Antes de la cruz era un pecador. En la cruz estoy luchando para vencer el pecado. Pero después de la cruz, estoy con Cristo sentado en los lugares celestiales. Efesios 2:6. La obra consumada de Cristo en la cruz es que he resucitado con Cristo y estoy sentado con Cristo en un trono en los lugares celestiales. Soy un espíritu y habito en un cuerpo físico. Hablo por una boca física, pero mi espíritu es el que está reinando en vida. Cuando un cristiano empieza a orar, empieza a operar, empieza a trabajar para el reino de Dios, tiene que empezar viéndose a sí mismo sentado con Cristo en los lugares celestiales. Desde ahí empezamos la victoria. Nosotros no peleamos para obtener la victoria. Nosotros peleamos desde la victoria consumada de Cristo. Desde ahí ya somos vencedores. No luchamos, no peleamos, no nos esforzamos, porque Jesús, despojando principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros entramos al reposo, al descanso. Cuando se habla de entrar al reposo de Dios, se habla de sentarse con Cristo en los lugares celestiales, y de ahí tienes que ordenar y decirle a la enfermedad, sécate, y ordenar a los demonios, lárguense en el nombre de Jesús. Cuando un rey ordena, todo el mundo obedece. Y quiero decirte, hermano, hermana, tú eres representante legal del rey, de reyes. Y los ángeles, la corte celestial, están esperando que tú des la orden para que se ejecute la palabra de Dios. Da la orden. Y se ha hecho todo lo que tú dices. En la cruz, Jesús venció a Satanás y a sus principados con una victoria total, irreversible, permanente y eterna. Una victoria total, irreversible, permanente y eterna. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué tiene el diablo? No tiene nada. Cuando estoy en Fusagasugá con mi esposa en Colombia, para cualquier emergencia que nos llaman,
para cualquier problema, ya sea enfermedad, ya sea muerte, ya sea opresión. Nosotros vamos, se liberan los cautivos, se sanan los enfermos, se los, se unge a las personas, son llenos del Espíritu Santo. Y no hay ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque están vencidos. Y lo hacemos en minutos. En minutos. Una vez me acuerdo que llegué a una casa, aquí en Miami. Estaba soltero. Después conocí a mi esposa. Como soltero era feliz. Y como casado soy más feliz todavía. Gracias a Dios por mi esposa. Pero conocí a una pareja ahora son pastores, pero cuando llegué a su casa, ellos estaban siendo atacados fuertemente por un ejército mm, poderoso, según ellos, de demonios. Yo llegué y veía que toda la casa estaba llena. Querían destruir esta familia, querían destruir su ministerio. Y yo me paré en medio de la sala y los miraba a ellos, que se acercaban, como diciéndome a mí, tú no puedes hacer nada, esta familia nos pertenece. Vas a tener que, vas a tener que trabajar mucho para poder sacarnos de aquí. Somos demasiados. Y efectivamente, era un buen ejército. Yo solamente me quedé mirándolos y aprendí de parte de Dios a sonreír. Y sonreía y decía, infelices. Y y solamente di una palabra que me duró segundos, de rodillas, de rodillas, ante el nombre de Jesús. Segundos. Y todos los espíritus desaparecieron. Una victoria total, irreversible, permanente. Están vencidos. Ellos son muy insolentes. Quieren hacernos creer que tienen poder, que tienen fuerza. No. Sonríeles. Sonríeles y di en el nombre. Cuando tú dices en el nombre, ellos están esperando ya que tú le des el golpe. De Jesús. Adiós. Y desaparecieron todos. Y estos hermanos fueron liberados. Ahora son pastores. Me he encontrado con muchos ministros oprimidos. En Fusagasugá, el primer pastor que ministró, y a la primera iglesia que llegamos, el pastor estaba casi poseído. Y él pidió, por la gracia de Dios, pidió que los ministráramos. Y la unción llegó, él cayó al suelo y comenzó a ver movimientos. Ahora, ¿por qué se demoró minutos? El poder no estaba en que el diablo tenía más poder que la sangre. El poder del diablo está en la mente. Por eso mi trabajo es hablarle a la persona y decirle, Dios está contigo. No temas. Dios está contigo. O si hay culpa, Dios te ha perdonado. Tenía que hablarle a Él. Porque los demonios están vencidos, pero ellos trabajan con la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No temas. La cruz venció a Satanás, a sus demonios, con una victoria total, irreversible, permanente y eterna. Tenemos el poder. Ahora, el segundo punto para poder obtener las bendiciones que Jesús ganó es la palabra
Gracia. La palabra gracia, Dios nos otorga los beneficios del pacto de sangre. Salud, prosperidad, protección, inmunidad a los virus. Ser inmune a los virus. ¿Tú sabes qué significa eso? Es la vacuna de las vacunas. Ser inmune, ¿no? Pero Dios no los otorga porque Él nos ama sin causa. Eso se llama gracia. Él nos ama sin causa. No porque lo merezcamos por nuestros propios méritos. No hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios nos ame. No hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios nos ame más. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para que Dios nos deje de amar. Él siempre nos ama, sin causa. Eso se llama el amor ágape, amor sobrenatural. Un amor que va en contra de lo natural, en contra del ego. Se bendice al que maldice, se hace el bien a los que no lo merecen. Se llama gracia. La palabra gracia es un favor inmerecido. La palabra gracia es que alguien pagó por ti y tú solamente tienes que tomar ese poder. No lo merezco, pero si ya Dios me lo ha dado, es como que alguien te invite a comer y tú llegas al restaurante y le digas, no, yo no tengo para pagar eso. Pero le dices si ya está pagado, ya está pago, siéntese y coma. No puedo comer porque no tengo dinero. Ya está pago. Consumado es, significa pagado. Ya está pago. Completo, terminado. Recibe el poder, recibe la gracia, recibe la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo el pacto de sangre, va a vivir bajo la protección. Va a estar protegido. Y mejor que Job, protegido por el abrigo, o sea, los brazos del Dios Altísimo, del Shaddai, el Dios Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Él es todopoderoso para protegerte, para bendecirte. Él es poderoso. Y la gracia hace que yo tome esa bendición. La gracia es todo el haber divino puesto a nuestra disposición. La gracia es todo lo que el hombre necesita en este tiempo. Ya Dios lo pagó, lo compró. ¿Qué necesitas? Casa. ¿Qué necesitas? Comida. ¿Qué necesitas? Salud. Ya Jesús lo compró. Y por gracia es tuyo. Por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. Que Dios te lo da sin causa. Te lo da gratis. La ley. ¿Qué cosa es la ley? Tengo que hacer algo. Tengo que orar más. Tengo que leer más la Biblia. Tengo que ser un mejor esposo, mejor creyente, mejor esposa. Tengo que cocinar mejor. Eso es ley. Y bajo la ley, dice que bajo la ley solamente hay el conocimiento del pecado. Bajo la ley es imposible recibir una bendición de Dios. Gracias, favor inmerecido. Tenemos que renunciar a la justicia propia. En Romanos 10, Pablo dice en Romanos 10, ustedes pretenden, está hablando a los judíos creyentes que han creído en Jesús, pero todavía tienen legalismo. Y le dice, ustedes pretenden, ¿no?, justificarse a sí mismos
¿no? Voy a leerlo mejor. Romanos 10. Verso 3. Romanos 10:3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué cosa es la justicia de Dios? Es la redención, la muerte de Jesús. Jesús murió por mis pecados. Entonces, la ley ya queda satisfecha, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si Jesús murió por mis pecados, la ley, ya no tengo problemas con la ley de Dios, porque Jesús murió por mis pecados. Y si Jesús murió por mis pecados, quedo libre de la culpa y de la condenación de la ley y de la maldición de la ley. He muerto al pecado, he muerto a la condenación de la ley, he muerto a la ley. Jesús murió por nuestros pecados, eso está en Romanos, capítulos anteriores. Pero Jesús resucitó para justificarnos. ¿Qué significa justificarnos? Nos dio un nuevo principio. Eso se llama el nuevo comienzo. Comenzar una vida nueva en Cristo, con un nuevo ADN, con un nuevo código genético. Jesús dice que tenemos que beber su sangre y comer su carne. Cuando tú comes algo, lo que tú comes se transforma en proteínas y lo que tú has comido se forma parte de tu cuerpo físico. Tenemos que comer la palabra, tenemos que beber la sangre de Jesús. ¿Qué significa? Yo soy lo que Dios dice que soy. Estoy comiendo la palabra. Tengo lo que Dios dice que tengo. Y beber de la sangre de Jesús significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Echo fuera demonios, sano enfermos, liberto a los cautivos. Eso significa que la sangre de Jesús está fluyendo, porque la sangre tiene vida. Está fluyendo, está fluyendo. Es en el nombre de Jesús que lo hago. No por mis méritos, no por mi propia justicia. Por eso Pablo dice acá, ignorando la justicia de Dios. Ustedes están buscando establecer su propia justicia. Por eso que hay enfermos, por eso que están débiles, por eso que están mal. Pero cuando yo tomo la justicia de Cristo, en esa justicia liberto a los cautivos. La sangre de Jesús tiene que moverse en nosotros. Debemos de dejar de ser creyentes pasivos y estar solamente en la iglesia como simples ovejas pasivas. Tenemos que movernos como el pastor, como Jesús. Cuando estoy hablando de movernos, ser como el pastor, no estoy hablando de ser como tu pastor. ¿Con cuántos creyentes con una visión escasa me encuentro? Especialmente con esos que se llaman escuderos. ¿Escuderos de qué? De mi pastor. ¿De qué pastor estás hablando? Jesús no necesita escuderos. Jesús necesita discípulos, no escuderos. Porque según la visión del escudero aquí en Miami, quieren ser como su pastor, como fulano de tal. Un hombre común y corriente. Yo los miro con tanta pena y lástima. Nuestra visión no es ser como mi pastor. La visión es ser como Cristo. Aprendan de mí. Está hablando el pastor de los pastores. Que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Y hallarán descanso para vuestras almas. La visión es ser como Cristo.
hablar como Cristo, pensar como Cristo y hacer las mismas obras de Cristo. Eso se llama la justicia de Dios. ¿Y cómo se ve la justicia de Dios? La justicia de Dios se manifiesta, se ve cuando tú operas como operó Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Está hablando la justicia de Dios. Y está diciendo que los que somos la justicia de Dios tenemos que actuar obras de justicia. Porque la iglesia está vestida de lino fino en Apocalipsis. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Estas acciones justas son las obras de justicia que hacemos en el nombre de Jesús. Por el poder de Jesús, por la autoridad de Jesús, echamos fuera demonios, sanamos enfermos y hacemos que el reino, el cielo, venga a la tierra con paz, con justicia, con paz y con gozo. Pero Pablo dice acá, en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Aquel que cree ya ha sido justificado por Cristo, por la obra consumada de Cristo. Ya no estamos bajo ley. Cuando decimos que ya no estamos bajo ley, no estoy hablando de que vamos a violar la ley. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es la ley de Dios, metida en tu corazón, escrita en tu corazón y en tu mente. Antes la ley estaba fuera, pero por el nuevo nacimiento, por la gracia de Dios, la ley que era imposible cumplirla por nuestros propios esfuerzos, esa ley es escrita en el nuevo nacimiento, en mi corazón y en mi mente, para ponerla en práctica. Pero eso se llama la justicia imputada de Cristo en nosotros. El siguiente punto. Para terminar, para poder obtener los beneficios del pacto de sangre, tenemos que operar en la fe, en el espíritu de fe. ¿Qué cosa es la fe? La fe es la mano que recoge las dádivas de Dios. O sea, la mano que recibe, la mano que toma todo lo que Dios tiene para ti. La fe es la mano que lo toma. Todo lo que tú necesitas, la gracia de Dios ya lo tiene para ti, es por gracia. Pero la fe es aquello que lo posee. La fe es algo que va en contra de los 5 sentidos. La fe no es racional, no es natural. La fe es sobrenatural. La fe es sobrenatural. Cuando yo estaba con los síntomas, todo mi cuerpo sentía la enfermedad, sentía el dolor, sentía las crisis. La fe es creativa. La fe crea donde no hay, la fe crea. La salud está en el reino de Dios. En el cielo no hay enfermos. En el reino de Dios no hay enfermos. Pero la fe lo trae abajo, a la tierra. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, de algo que no se ve ni se siente. No se ve, no se siente. La fe no es emotiva. Pero si Dios lo dice,
que estoy sano por las llagas de Jesús, Dios no miente. Entonces yo le digo, gracias Señor porque estoy sano por tus llagas, aunque todo mi cuerpo diga que no. Y el diablo, como siempre, me dice que miento, que no es cierto. Me acuerdo una vez, hace años, yo estaba muy mal de la garganta por tomar mucha bebida helada, mucho agua con hielo. Mi faringe se inflamó y no podía ni hablar. Y estaba, no podía hablar. Pero fui a la plaza, al mercado, y en la plaza me encontré con una hermana adventista. Y la hermana me pregunta, ¿cómo está usted, hermano? La fe, la fe dice que tú tienes que confesarlo a él. Jesús dice, si tú me confiesas públicamente, yo te voy a confesar delante de mi Padre, públicamente. Porque la fe es el verbo, es la palabra de Jesús. Pero si tú me niegas, yo también te voy a negar. ¿Qué significa eso? Jesús murió y por sus llagas estoy sano. Pero si yo no lo confieso, voy a estar enfermo y hasta me puedo morir, teniendo los beneficios de la redención, teniendo el poder de Dios, voy a sufrir y me va a ir mal por no confesar la palabra. La palabra confesar significa decir lo mismo que Dios dice, repetir lo que Dios dice. Entonces esta hermana me pregunta, ¿cómo está usted, hermano? Eso fue hace como más de 20 años. Y yo tenía mucha experiencia ya de la palabra creativa, de la palabra de fe. Entonces yo le digo algo que yo aprendí del hermano Don José. El hermano Don José pone una lista de nunca jamás. Y en esta lista de nunca jamás dice así, yo nunca confesaré, yo jamás confesaré enfermedad, porque por las llagas de Jesús estoy sano. Entonces yo aprendí de eso y a través de esta poderosa confesión de fe, todo mi cuerpo fue sanado, porque yo estaba enfermo del hígado, del estómago, de la garganta, del oído. Bueno, yo era un hospital. Yo era un hospital, pero confesando por las llagas de Jesús estoy sano. Jesús tomó todas mis enfermedades, se los llevó y sufrió todos mis dolores. Por sus llagas estoy sano. Confesando esa palabra, fui sanado, completamente sano. Y cuando la hermana me pregunta, ¿cómo está usted, hermano? Yo le dije, estoy sano por las llagas de Jesús. No podía hablar. Y le dije, estoy sano por las llagas de Jesús, pero no podía, así como un murmullo. Y la hermana me decía, usted está mintiendo. Usted está enfermo. Usted ya sabe quién está hablando. Confiese que estás enfermo. Yo le decía, no, Jesús me sanó, por sus llagas estoy sano, por sus llagas estoy sano. Y la hermana insistía, usted está enfermo y usted está enfermo. Y como yo insistía que estaba sano y que estaba sano, la hermana llamó como estábamos en la plaza pública, a un peatón que estaba caminando por ahí y le dijo, señor, por favor, dígale a este hombre que está enfermo. Escúchale cómo habla, dígale que está enfermo. Y yo la miraba a la hermana y dije, ya no voy a discutir más y me fui. A los 2 días, si no fue un día, 2 días, mi garganta se sanó. Sin medicamentos. Yo no tomo medicamentos, por la gracia de Dios. Aprendí a tomar la medicina divina y por esa medicina siempre he sido sanado y estoy sano. Es la fe. La fe es la mano
que toma todas las bendiciones que Dios tiene para usted. La fe es creativa, o sea, la fe crea. Donde no existe, la fe lo crea. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, en Hebreos capítulo 11. Había solamente tinieblas, había solamente oscuridad en Génesis capítulo 1, y las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Pero Dios, que es nuestro Padre, Dios de fe, Él habló y dijo el verbo que es Jesús, sea, ser, sea la luz, y fue la luz. Esa es la fe que crea. En- Puede estar un cáncer, puede estar cualquier problema físico. Sé sano, sécate en el nombre de Jesús. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa se espera? Lo que necesito. Pero la fe es, cuando dice es, la fe crea lo que tú necesitas. En Hebreos 11:1 te dice qué cosa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando dice el verbo es, está implicando de algo que existe, es la certeza de lo que se espera. La palabra certeza, en la versión original, o algunas versiones de la Biblia, es la sustancia de lo que se espera. La fe es la sustancia es la materia de lo que se espera. ¿Qué cosa esperas? ¿Qué materia esperas? La materia en la física es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es algo concreto, es algo real. Pero ¿cómo aparece esta materia? ¿Cómo aparece esta sustancia? Esta materia que espero. La fe es. La palabra es que la fe lo crea. La fe es creativa. La fe forma, suple tu necesidad. Un hombre se acercó a Dios y le dice, Señor, sana a mi hijo. Por favor, sana a mi hijo. Y el Señor le dice así en la Reina Valera 1960, dice, si crees, al que cree, todo le es posible. Pero en la versión original dice, no depende de mí, no depende de mí, depende de ti. Si tú crees, lo hago. Fe. Es fácil creer. ¿Por qué es fácil creer? ¿Tú lo ves a él clavado en la cruz? ¿Sí? ¿Lo ves morir por tus pecados? ¿Sí? Pues el pecado es lo que trae la maldición. El pecado es lo que trae la enfermedad, la pobreza, todos los males de este siglo, lo trae el pecado. Y si Jesús murió por tus pecados, se llevó las consecuencias del pecado. Si Jesús murió por tus pecados, se llevó tu pobreza, se llevó tu enfermedad, se llevó la maldición. Y te trajo la bendición de Abraham. Es fácil creer. Mucha gente llora en Semana Santa, mucha gente llora cuando ve a Jesús en la cruz, cuando ve a Jesús castigado. En lugar de llorar, tienen que creer. Él sufrió para que yo no sufra. Él fue desnudado, quedó pobre en la cruz, fue desnudado de sus ropas. Quedó pobre para que yo estuviese bien. Es fácil creer cuando tú ves a Jesús. Y cuando Él resucita, te da su nombre, te da su justicia,
Y la justicia de Dios, al ser tú justificado, todas las bendiciones de Dios persiguen a los que son justificados. No por la ley, sino por la gracia. ¿Qué cosa es la gracia? Cristo murió en mi lugar para que yo obtuviese la bendición que Cristo tenía. Todas las bendiciones de Jesús me la pasó a mí. Se llama gracia, pero es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe crea y trae a la existencia lo que yo necesito. Lo tengo ya. Y como lo tengo, como sé que existe, como sé que es una materia que ya existe, que es algo real, lo espero. Yo espero algo que existe. Mi sanidad, esperé, en 2 días se fueron los malestares. Antes me demoraba más, pero a medida que la fe va, tú eres siendo ejercitado en la fe, el tiempo se acorta. La fe o la palabra de fe trae a la existencia lo que no existe, lo que no se ve ni se siente con nuestros 5 sentidos. La fe crea la sustancia y la sustancia es la materia física que ocupa un lugar en el espacio. El verbo ser le da vida y existencia a las cosas. El verbo ser le da vida y existencia a las cosas. La fe es el verbo ser. Es el verbo ser y estar. Y el verbo ser le da vida y existencia a las cosas. La fe es la certeza de lo que espero, lo que ya tengo, lo tengo, es mío. Y la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción tiene que ver ya con la visión. Yo lo tengo, lo palpo, lo siento. Estar plenamente convencido con mis 5 sentidos, que es el sentido de la fe, que es mío, ¿no? Gracias, Señor. No lo veo, no lo siento, pero tú lo ganaste para mí. Y por gracia yo lo recibo y lo disfruto ahora. Aunque mi cuerpo me diga que no, aunque los dolores me digan que no, yo lo creo, espero, gracias, Señor. Y Dios dice que nosotros en Jesús pertenecemos a la tribu de Judá. Y la tribu de Judá significa alabanza. Y nosotros fuimos creados para hacer una alabanza a Dios. Cada uno de nosotros somos una nota musical para Dios. Dios espera una aleluya, una alabanza a Dios. Se llama sacrificio de alabanza. Como sacerdotes presentamos a Jesús, nuestro Cordero Pascual. Gracias, Señor, porque por este Cordero, por la sangre de Jesús, soy sano, soy próspero, soy longevo, soy inmune, ¿no? Gracias, Señor. Aleluya, alabanza. Moverse en la tribu de Judá, en el pueblo de alabanza. Y Dios dice que Él justificó a Abraham por su fe. Y su fe le fue contada por justicia. Y el Señor le dice, todas estas bendiciones tengo para ti. Y cuando nosotros somos probados en nuestra fe, y al ser justificados por nuestra fe, las bendiciones también nos van a alcanzar. Todo lo que tú necesites ya Jesús lo ganó. Alaba a Dios. Dale poder, dale la gloria. Y esas bendiciones te van a alcanzar, te van a perseguir, te van a abrazar. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Soy lo que Dios dice que soy. Estoy con Cristo sentado
en los lugares celestiales. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Será hasta la próxima semana. Y es importante saber que la enseñanza es enseñanza logos, para que se pueda ver realmente lo que es el pacto de sangre. Tenemos que buscar la revelación. Y la revelación es quitar el velo. Y eso se obtiene a través de clamar, de gemir, de insistir y de pasar la prueba de fe. Cuando uno pasa la prueba de fe, Dios nos revela su poder, su autoridad y quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Será hasta la próxima. Adiós. Allá Sonia en Perú. Mi esposa Bendiciones. Meli en Fusagasugá. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego.